porque fue una cosa, incluso son las cosas simpáticas, las casualidades que te da el movimiento Scout. No iba nadie a Antofagasta. Y yo en ese momento no tenía los medios económicos para ir y me daba pena que yo habiendo entusiasmado a mi hijo que fuera Scout y no le demostrara que era un jamboree. Y a última hora me conseguí unos pesos y pude comprar los pasajes para ir y nos fuimos a la suerte con el compromiso que si nos echaban, porque no estábamos inscritos previamente, pues no habíamos cumplido con los requisitos previos, nos fuimos a la suerte de la olla y llegamos y nos encontramos que el jefe de campo era un gran amigo mío, un cura holandés grandote, Juan Pablo de Groot. Me suena. Llegamos y ustedes que no tienen que hablar con el jefe de campo. Hay unos roteros más estrictos que Chita que eran estrictos cuidando la entrada. No te olvides que era el año 76. Entonces, Sergio, ¿qué estás haciendo acá? Si tú dijiste que no ibas a venir. Sí, pero a última hora, qué sé yo. Así que, si molestamos, nos vamos, le dije. Así le dije al jefe de campo, como me dijo. Si en este momento estamos faltos de dirigentes con muñecas, ¿no? Y yo necesito un asistente de campo. Necesito un ayudante. El que esté detrás de mí y que sea el que me cubra la espalda y el que me ayude en todo sentido. O sea, el segundo al mando. Bienvenido, Sergio. ¿Acepta? Ya. Sí, pero ¿y mi hijo? Ah, no, si eso se soluciona al tiro. Fue y habló con una tropa que había de Santiago Campando, que tenía una patrulla con uno menos. Y listo. Y el chino chico haciendo su primer jamboree a nivel de lo nacional. Lo que mucha gente no sabe de que Juan Pablo Durón, que éramos realmente amigos y me quería mucho, pero andaba buscando un tipo que no fuera rompiato, o que tuviera muñeca pero no fuera rompiato, que tuviera el tino, el tacto para conversar con las personas, porque él sabía que la Junta de Gobierno, la Junta Militar de Gobierno, iba a mandar a uno de sus miembros a supervisar la atención. En ese tiempo nos reunimos 11.000. Le llamaba la atención como una institución que ellos mismos habían forzado a fundar. Pudiera alcanzar, ¿no es cierto?, en un solo campamento, tener a 11.000 scouts. Llegó don Gustavo Lee Guzmán, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el tercero al mando de la Junta, a supervisar. Muchos se corrieron, muchos me dijeron: ¿te compadecemos, chinito? Pero aprieta cachete nomás, afirma tu cachetito nomás y dale. Afortunadamente, después que el señor pasó medio día entero supervisando desde cocinas, letrinas y también interiorizándose si no había entrenamiento militar dentro de las actividades, ¿me entiendes? No, se había programado juegos básicamente, no ninguna cosa así, ya que pudiera tomarse como militarizante, ¿no? Entonces el señor se fue muy contento, me felicitó, me dio un abrazo el señor. Todos me miraban burlescamente porque me estaba abrazando el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, pero pasamos la entrevista y con visto bueno y con felicitaciones, de tal manera que por eso que te digo yo, ahí donde yo empecé a ser conocido
a nivel nacional como dirigente. Que tenía manejo, o sea, sabía cómo tratar a las personas. Toda la vida profesor, entonces cómo no iba a saber con quién estaba hablando. Y mira, déjame decirte lo siguiente. Del encuentro que tuvimos en Pozón Viejo, la Federación de Scout Católico, a comienzo del año 74, para ver si aprobábamos o no aprobábamos la unificación, nosotros sabíamos, a ciencia cierta, y después nos los confirmaron, que gente simulando ser scout estaba atenta, ¿no?, de parte del gobierno, supervisando todas las cosas que nosotros estábamos haciendo. Fuimos un poco ingenuos en un comienzo de creer que nadie nos vigilaba, pero después sí comprobamos de que sí habíamos sido supervisados, además de la visita oficial, ¿no es cierto? Esa era una parte del asunto, pero en lo demás sí. Y en todas las otras partes donde, tanto como la Federación de Scout Católico como los Boy Scouts de Chile, donde hicieron reuniones así similares para tratar el tema de también había gente que no quede ninguna duda. Así que después ya cuando esta cosa tomó, se tomó cuerpo y fue una asociación que, qué sé yo, que los militares sabían de que ya para dónde iba y que no se iba a desbandar ni la íbamos a desvirtuar. Entonces ya está. Y más encima, cuando empezamos posteriormente, ¿no es cierto?, a trabajar por unificarnos con las guías. Tú sabes de que las guías, había muchas guías que no querían, porque en un intento muy feminista decían de que los que iban a mandar en la asociación y qué sé yo, y iban a estar sojuzgadas, sometidas, ¿no es cierto?, era por los hombres. Entonces muchos decían que no. Pero yo, acostumbrado a trabajar en un colegio mixto, soy un partidario acérrimo de la coeducación. Entonces, así como luché por la unificación de los varones, también luché mucho por la unificación con las damas, con las guías. Así que finalmente, gracias a Dios, se logró el acuerdo y a partir del año 78 podemos llamarnos Asociación de Guías. De repente que muchos jefes de repente que no tomaran que los grupos scout eran instituciones paramilitares y que podíamos estar contra o muy a favor de los scouts. Entonces, para llevarlo no fue fácil. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo que cuando me encuentro con actuales dirigentes y qué sé yo, desvirtúan algunos jefes nacionales, dirigentes nacionales que estuvieron hace tiempo a cargo de la asociación en Santiago y ahora lo están denostando, están tratando de sacarle todos los trapitos al sol y desvirtuar su trabajo. Yo te voy a decir que nadie es un santo en la tierra, pero tampoco nadie tiene derecho a desconocer cómo era de difícil dirigir, llevar a buen término la Asociación de Scouts primero de Chile y después de Guía y Scouts de Chile, para que pudiera funcionar, que no tuviéramos ningún tipo de problema. Entonces eso se trata de ni muy adentro ni muy afuera. Entonces, por lo menos, si hay gente que en este momento no se acuerda de eso, yo les pediría que tuvieran un poco de paciencia y de agradecimiento para esas personas que dirigieron la asociación a nivel nacional, porque no era para nada fácil. Y los llevé a la quebrada de la Chimba.
Primero, dificultades, porque ellos querían cada uno ganarse el lugar más bonito para ellos. Porque no, que estén todos juntos, ya está. Empezaron a armar el campamento, todos querían armarla con mirando hacia la desembocadura de la quebrada, o sea, hacia el mar. No, así no se arman las carpas, les dije yo. ¿Y por qué? Las puertas no tienen que dar hacia el mar. ¿Y por qué? Porque en las mañanas empieza a soplar un viento que sube por la quebrada, entra por las bocas de las carpas y las vuela. Entonces lo ponemos para el otro lado, para el final de la quebrada. Tampoco. ¿Y por qué? Porque el viento sopla en sentido inverso. ¿Y de dónde sacaron estas cuestiones? Me decían los santiaguinos. Bueno, los nortinos sabemos cómo acampar. Entonces, ¿para dónde tiene que ir? No puede mirar la carpa ni para el oriente ni para el poniente. No, ¿para dónde tiene que ir? Para el norte. Y así resistieron estos cabros. Pero lo bueno que al día siguiente algunos se durmieron, otros lloraron, niñitos del barrio alto de Santiago. Y uno me dice, jefe, yo me quedé a acampar con ellos, porque no me atrevía a dejarlos solos. Jefe, no existían todavía los celulares, ¿eh? ¿Por qué no me lleva a un lugar donde pueda hablar por teléfono a Santiago? Mira, donde te podría salir gratis e ir al colegio San José, donde yo tengo teléfono en mi oficina, le dije yo, pero no, tiene que ser muy cerca de aquí. Pero va a costar caro, si no importa, man. ¿Y cuál es la urgencia tan grande para llamar a Santiago? ¿Vas a contar cómo fue tu noche? No, me dijo. Le voy a decir a mi papá que traiga la avioneta y me venga a buscar porque me aburrí. Entonces, a mí cuando los santiaguinos, los de la zona central, se ríen del norte, porque ¿qué sabemos lo del norte de escautismo? Yo cuento esta historia. Y como te digo, se las he contado a todos mis amigos extranjeros que han venido y que han querido ir a conocer la quebrada de la Chimba y todo lo demás, y se dan cuenta, tienen razón, Sergio, si no hay llegar y acampar, no hay dónde ir a buscar agua, no. Si el encargado de llevar el bidón con agua, se le olvidó el bidón con agua, sonó toda la patrulla nomás. El que se le quedó la sal sonó nomás porque no hay un pueblo cercano que se pueda ir a pie caminando por bajo los árboles a ir a comprar sal al negocito de la esquina. En estas condiciones hacemos cultivo en el norte. Y ustedes que tienen todas las facilidades en el sur, hacen un cultivo más fome, más cómodo, más acartonado. Imagínate tú haber acampado en Gilwell Park con una tropa de scouts escoceses y ver el folclore escocés, que no tiene nada que ver con el folclore inglés, ¿cierto? Y yo tratando de cambiarle a mi casaca con la insignia de la Asociación de Gays Scouts de Chile por un kilt, por una falda de los scouts escoceses, y que no me resultó, porque ellos, y ahí me di cuenta, ¿no es cierto?, cómo las tradiciones se cuidan. A él no es que le haya costado tanto en dinero a ese escocés, ¿no es cierto?, comprarse el faldín, la falda, el kilt se llama, ya está. Sino que porque es un honor llevarlo. Y entonces conservan la tradición. Entonces a ti te va marcando de cómo los scouts tenemos que ser guardianes de una leyenda, de una tradición, ¿no es cierto?, respetar los hechos y dichos antiguos, porque en el fondo estamos respetando a nuestros fundadores, a los que nos crearon. O encontrarte en Asís,
Italia, la patria de San Francisco, el lugar de nacimiento de San Francisco, con 1000 dirigentes lobateros, 900 franceses y el resto alemanes, italianos y un chileno medio achinado. Compartir 1000 dirigentes lobateros el mensaje de amor, de paz, de entrega, de cariño al prójimo de San Francisco. 1976, Pioneros del Norte. ¿Qué experiencia tú nos puedes contar de eso que a nosotros también nos interesa mucho porque, bueno, fuimos pioneros en algún momento? Mira, para mí, ver el nacimiento pionero del norte, ¿cómo se llama lo de aquí de la... San Vicente de Paul. San Vicente de Paul. San Francisco Javier. San Francisco Javier, del cual fui testigo presencial del nacimiento de todos, porque llegaban los que ahora son reconocidísimos jefes, experimentadísimos jefes, llegaban como jóvenes adolescentes que querían echar a andar su grupo scout en sus unidades y me venían a pedir consejos. Y si bien es cierto, yo por la edad y qué sé yo, y tenía experiencia, pero no tanta como la que puedo tener ahora, ¿me entiendes tú? Y entonces yo me sentía tremendamente importante en ese momento que me tomaran en cuenta para que me pidieran referencias, me pidieran datos, consejos de cómo llevar la actividad. Aunque yo prácticamente, dirigencialmente, por ejemplo, en tropa y en ruta no tenía experiencia. Mi gran experiencia dirigencial es en la manada de lobatos. Pero sin embargo, armarme de paciencia y sacando de todos los cursos que yo había dado, todos los cursos que yo había impartido, básicos, institucionales, qué sé yo, poderlos aconsejar, poderlos acompañar, ¿no es cierto? Y ver sus primeras aventuras cuando empiezan sus respectivas unidades, para mí es un motivo de orgullo. ¿Por qué? Porque estas instituciones, San Francisco, San Vicente, Pioneros, ¿no es cierto?, nacieron al alero de la Asociación de Guías y Scouts de Chile. Ya cuando se había efectuado la unificación. Entonces ustedes no tuvieron que pasar por algunos sobresaltos. A lo mejor más de algún jefe habrá dicho, no, es que yo pertenecía a este otro lado, entonces las cosas se hacen así, y más de alguno habrá dicho, no, estas cosas se hacen así. Pero sin embargo, como la legislación vigente ya existía, ¿no es cierto?, los estatutos y reglamentos de la asociación, entonces mi misión fue enrielarlos en el buen sentido de la palabra, no en forma obligada, sino que irles señalando, ¿no es cierto?, caminos para que ustedes pudieran actuar institucionalmente. Para mí es un orgullo, porque es como, si bien es cierto, no eres el papá de la guagua, puede ser que seas el padrino de la guagua, ¿me entiendes tú? Entonces, no deja de ser que yo vi nacer, crecer muchas instituciones y sobre todo formarse muchos chiquillos como tú, como el Maxi, que después Maxi fue un tremendo asistente mío cuando, sobre todo en la zona, ¿no es cierto?, me ayudó mucho. Los Aguirre, y cuántos otros cabros, que algunos ya que han fallecido, ¿me entiendes tú? Entonces, para mí es muy importante. Yo creo que eso de decir, es que yo era el jefe, no, es que yo en verdad no me sentía primero jefe de distrito y después jefe de zona, sino que me sentía como el hermano mayor. Quizás me encontraba todavía no tan experimentado para ser el papá de ustedes, pero sí me sentía muy cómodo en ese rol de hermano mayor, de ese hermano que todo el mundo, bueno, no queda otra que escucharlo,
y que gran parte del resto de la tribu de los hermanos, ¿no es cierto?, le hace caso y te siguen. ¿Ah? Obviamente tú no puedes aspirar, porque somos seres humanos, de dejar felices y contentos y satisfechos a todos con tu actuar. Pero indudablemente cuando yo los veo con el cariño que ustedes, los pioneros, ex pioneros, llegan a mi casa, se instalan acá, que se comparten una oncecita, qué sé yo, me vienen a entrevistar, qué sé yo, me traen regalos. Entonces, eso implica, ¿no es cierto?, que algo, está mal dicho, bastante de mí ha quedado en ustedes y que ustedes lo manifiestan con este cariño, este agradecimiento, ¿no?, este reconocimiento. Eso es lo que significa para mí haber presenciado cómo nacieron ustedes. Todavía yo el año 98 cumplía funciones de jefe de zona. Y obviamente me correspondió, una vez que me repuse de la impresión, vino una lucha interna entre el jefe de hogar, el esposo, el marido, y el jefe de la zona, responsable de decenas y decenas, por no decir centenas, de muchachos de toda edad que generosamente, aún con los riesgos en ciernes que había en ese instante, salieron a ayudar al prójimo, primero salvando vidas, después despejando calles y después organizando la ayuda de la comunidad, ¿no es cierto?, para ser repartida en equidad, ¿no es cierto?, con certeza, ¿no es cierto?, que la ayuda iba a llegar a buenas manos y correctamente. Entonces fue en unos momentos bastante duros. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en este mismo momento, en este mismo lugar donde estamos, toda la edificación del frente no existía. Eran solamente arenales. Y entonces ver a las 9 de la noche que empieza a llover y empieza a bajar un poquito de agua es bien divertido. Pero ver a las 2 de la mañana que esos pequeños riachuelos se convierten en torrentes, en avalanchas de barro, piedra, lodo, que penetran en tu casa y que provocan daños en toda la vecindad, para ti es algo realmente impresionante. Tener 85 centímetros de barro adentro de tu casa, aún con las puertas cerradas. Muchos me van a preguntar, pero ¿cómo, si está la puerta cerrada, cómo va a entrar el barro? La presión, ¿no? Pues, amigo. Entonces entraba barro, las piedras quedaban afuera, sí, pero el barro seguía subiendo hasta alcanzar los 85 centímetros. Mi patio desapareció, se lo llevó el agua, cayó tanta agua y entró tanta agua que se llevó todo el patio que es de tierra, y eso se llevó la casa de abajo, que tiene un desnivel de, hay una diferencia de altura de 4,5 metros, y entró en la casa de abajo, todo el barro de mi casa entró en la casa, en el patio del vecino de abajo. Eso fue en las primeras horas del aluvión. De ahí, dejar encerrada prácticamente, me hicieron en el segundo piso con la provisión total de que bajara, porque era una tontera. Fíjate que el refrigerador y los tubos de gas, siempre he usado tubos de 45 kilos de grande, y uso 2. No estaban. Se les había llevado el barro. Estaban más abajo en la casa del vecino. Por allá los voy a encontrar. Los tubos los pude volver a ocupar, pero el refrigerador tuve que comprar uno nuevo. Se perdió con toda la mercadería, todas las demás cuestiones, etcétera, etcétera.
Entonces recapacité cuando me comunican de que los únicos que están al aire son los scouts. Ahí está nuestro querido amigo José Miranda. Él transmitiendo, porque ni la intendencia ni los milicos tenían medios para salir al aire para decir cuál era la situación que se estaba viendo en Antofagasta, porque el aluvión era acá, y en el resto del país estaban bien, gracias. Entonces, ¿cómo le hacíamos saber que estábamos con el agua, el barro al cogote y presumiblemente con muertos y desaparecidos y qué sé yo? Entonces, para mí, cuando me vienen a avisar que estamos transmitiendo los scouts, yo no, porque ni siquiera sé prender la radio, pero sé usar otro tipo de equipo, pero la radio que en ese momento había, que me llenó de tranquilidad, y dije, no, aquí ya esta cuestión hay que empezar a coordinarla. Entonces tuve que pensar de que tenía que dejar, olvidarme, tratar de sacar el barro de mi casa, porque había que empezar a coordinar a todos los grupos de scouts. Se habían cortado los teléfonos, tú sabías, pues si estaba la escoba, ¿ah? Colapsó la ciudad. El colapso, pero total y absoluto, ¿ah? Entonces, menos mal que vino un apoderado, scout del San José, y me dijo, ya Chinito, me dijo, aquí tenéis mi 4x4, me dijo, petrolera, así que te podéis meter a donde queráis, bueno. Y en esa 4x4 empecé a recorrer y ver por dónde podía entrar, por dónde podía pasar, para supervisar, contactarme con ustedes, con la gente del sector norte. No me costaba mucho bajar aquí a Avenida Argentina. Avenida Argentina y a, ¿cómo se llama? Al sector del balneario, de Playa Blanca, pero contactarme con ustedes, y cuando me impuse de la tragedia que había significado el actuar valiente de Vladimir Saavedra, compadre, pues ya me impresionó de tal manera, que dije yo, esta cuestión va a ser para muy largo tiempo, y esta cuestión, de alguna manera, yo por eso le voy a pedir a todos los que tienen radio, se pueden comunicar, pedirle a ustedes que hicieran público esto, de lo que estábamos haciendo los estados de Antofagasta. Y entonces yo, qué sé yo, coordinar, ver que estoy hablando con Santiago, que fue ahí cuando, no me voy a olvidar nunca, que mandaron una van con 30 palos y 10 picotas, me acuerdo. Que no tengo idea dónde estarán ahora, pero parece que quedaron los grupos de scouts. Si quedaron los grupos de scouts, bienvenido sea, ¿me entiendes? Entonces la asociación mandó un chofer, pero el cabro que venía nunca se imaginó, digo, con estas cuestiones que traigo no van a hacer nada, pues me dejo hacer que yo mismo, ya hasta no te preocupes, yo me voy a contactar. Y de ahí se empezó a ordenar que mandaban ayuda, no tanto para los scouts, sino que se coordinaba la ayuda para la gente aquí en Antofagasta, porque acuérdate que no había supermercado donde ir a comprar, no había almacenes, se había cortado el agua, la luz y todas las cuestiones. Entonces coordinar todo eso, y sobre todo preocuparme más de los lobatos que también querían salir a ayudar, porque yo preocupado porque no fuera a ver de que salieran cabros muy pequeños, esto a tirar palas y todavía hubiera derrumbe, desplome de techo, de qué sé yo. Entonces eso fue una cuestión muy linda, un trabajo muy mancomunado, muy encachado,
que se vio un poco impedido, coartado por la falta de comunicación, de comunicación física, de contacto físico, pero para mí me llenó de satisfacción de ver de que todos los grupos scouts del extremo norte de Antofagasta estaban funcionando para la perfección. Todos los scouts del centro, si bien no eran los más afectados, estaban ya empezando a recolectar la ayuda y qué sé yo, y lo del sector sur también. Entonces, eso me hizo pensar de que teníamos no era por obra y gracia mía, pero por la calidad de gente que compone los grupos de scouts, estaban bien estructurados, sabían lo que tenían que hacer. Salí tremendamente satisfecho de haber sido jefe de una zona, que no por el jefe de la zona, no por el responsable de la zona, sino que porque la calidad de la gente que compone. En ese momento la directiva de los grupos, de las instituciones, salimos adelante. Y como esto es una cuestión de universal, como los scouts en todas partes del mundo, son siempre los primeros en acudir, siempre los primeros. Sin que existieran directrices, porque ¿quién se iba a imaginar que iba a venir una catástrofe como la que tuvimos? Sin embargo, a ustedes les nació, fueron capaces, y no solamente fueron capaces, fueron eficientes. Y se me ocurrió llevar de las insignias que como jefe de zona había entregado a todos los grupos del distrito, que a todas las niños y niñas que habían participado en labores de rescate, salvataje, de ayuda, de organización, qué sé yo, todo el que haya movido siquiera un dedito tuviera una insignia para que la pudiera conservar durante un año en su uniforme y que le recordara el resto de su vida, ¿no es cierto?, que él había estado en ese evento tan importante. Y yo guardaba con cariñoso recuerdo, porque sabía que algún día iba a tener que darle a las que me quedaban, ¿no es cierto?, darle un buen uso para que esto tenga, ya. Y como te digo, esta insignia me la hizo Guillermo Aguirre en material que podíamos costear los scouts en ese momento, ¿no es cierto? Pero de todas maneras fue tan lindo que para el encuentro de los coleccionistas de todo, es una especie de escrito como una especie de alegoría, hablando de la catástrofe del 18 de junio del año 91, y la entregué a los jefes de cada delegación. Te digo, Manuel, que yo sabía que iba a ser bien aceptada, que iba a ser bien recibida, bien acogida la insignia, pero no con el cariño y la emoción y el agradecimiento que me hicieron los extranjeros cuando yo conté lo que hemos relatado. No te lo conté con mayores detalles a ti porque tú lo sabes tanto o mejor que yo, cómo fue, pero cuando yo conté, ¿no es cierto?, y que llegó a la muerte de nuestro gran amigo, ¿no es cierto?, y entonces realmente provocó un sentimiento y muchos me abrazaron emocionados diciendo que ahí está la esencia del escultismo. No es tanto como un miembro de la Fuerza Armada que dice rendir la vida si fuese necesario, pero en el fondo es eso. No se mide el esfuerzo, se mide la voluntad con que tú quieres trabajar y ayudar al otro. Y eso fue lo que nuestro querido amigo y hermano Vladimir Saavedra, ¿no es cierto?, que se tiene muy bien ganado el nombre de una calle y se tiene muy bien ganado un salón de honor de la Universidad de Antofagasta donde él estudiaba, ¿no es cierto? Y ojalá que en Antofagasta nazca un nuevo grupo scout que quiera llevar el nombre, no como tropa, sino que como el nombre del grupo, Vladimir Saavedra.